Bueno, en base a esto decimos que el calor, este elemento del calor que desarrollamos actúa de tal forma, es decir, este ambiente, como si habláramos del calor incluso, un calor irradiado y consecuente de las caídas de la bomba, ¿no? Ese calor también nos hace referencia a una consecuencia del calor infernal de las bombas nucleares. Bueno, decimos que este calor incluso lo que produce es la anulación del pensamiento. Es decir, es tal el ambiente infernal que se vivía en Japón en la posguerra, tal la incertidumbre, tal la ausencia total de valores, de referencias, de rumbos a tomar, que los personajes operan instintivamente, casi como si fuera azarosamente. Caer en la delincuencia o actuar como un buen policía o obrar como un mal policía, básicamente es una cuestión de tener convicciones muy claras, pero incluso esas convicciones tan claras no aseguran la efectiva concatenación de un pensamiento consecuente, ¿no? De un pensamiento racional. Incluso el mismo detective Sato en un momento le dice al personaje de Toshiro Mifune que el calor insoportable no lo deja pensar, que incluso le hace perder la paciencia y actúa más violentamente con los personajes aprendidos o con los personajes interrogados. Entonces esto muestra también cómo todo el ambiente del Japón podía llevar hasta el límite a una persona que tenía muy clara cuáles eran sus convicciones y tenía muy claro el sentido de pertenencia paradigmática. Bueno, esto es uno de los tópicos sobre los que trabaja la película y se desarrolla. Decíamos también el tópico del bien material del arma, cómo de alguna forma el detective y el delincuente actúan también en base a los instintos en una sociedad que se está disgregando. Pero ahora nos vamos a detener también en base a cómo trabaja el género policial la película en este ambiente y cómo de alguna forma, si bien decimos que estamos insertados en un clima infernal, y cómo parece que al principio de la película el argumento se va a desarrollar en un escenario forzado o, si se quiere, predeterminado en función de lo que la película quiere mostrar. Quiero decir, una película de cine negro, una película sobre corrupción, se entiende, se va a desarrollar en un ambiente que sea armónico con lo que persigue la trama, con el desarrollo de la trama. Y esto que es ambientes oscuros, ambientes de perdición, diré por ejemplo los mercados que aparecen al inicio de la película, prostíbulos, cabarets, los pasillos de algún barrio bajo, un barrio bajo mismo, bueno, en fin, construcciones ruinosas, todo lo que pueda prestar en materia de sentido arquitectónico y en sentido contextual al servicio que persigue la narrativa de la historia, ¿no es cierto? Bueno, Kurosawa hace algo muy interesante y un poco sale de la línea de lo que es el cine negro clásico norteamericano e incluso del cine noir francés. En el inicio de la película, efectivamente, este descenso infernal nos aloja en locaciones que justamente funcionan como soporte o como ambiente para esta narrativa tan nihilista, tan oscura, de tanta corrupción y de tantos malos manejos. Sin embargo, más o menos ya por mitad de la película, dejamos de frecuentar ambientes tipificados con este tipo de narrativa. Diría que hasta el momento esta especie de cabaret, donde está la chica bailando, la supuesta novia del delincuente, hasta ahí. De ahí en adelante empieza un periodo de naturalización del contexto criminal. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, salimos de esos ambientes opresivos, de esos ambientes
que se entienden per se son corruptos, y empezamos a transitar junto con los personajes ambientes y lugares más cotidianos, más cercanos a las capas superficiales, a la visibilidad de primera mano del mundo. Por ejemplo, los tres ambientes más visibles a los cuales esta acción de los bajos fondos parece trasladarse como en un retorno a la superficie de la sociedad, son la casa de la madre y la hija, es decir, un lugar de un barrio humilde, pero en el cual nunca parecería ser el lugar para encontrar un delincuente, un asesino. Un hotel familiar, donde se da la escena del tiroteo entre Sato y el delincuente, en un hotel familiar donde está alojado el delincuente. Y finalmente la estación de tren, con ese final que ya es, si se quiere, ha dado vuelta el principio contextual Kurosawa, porque es un lugar bucólico y totalmente idílico, en el cual se entiende que un tiroteo, la persecución de un delincuente, no es el ambiente más apropiado para generar un sincretismo entre locación y narración. El ambiente es una pradera llena de vegetación, de flores, de plantas, con una chica de fondo tocando música clásica. Incluso hay un momento, un intercambio entre esos dos, si se quiere, líneas que parecerían separadas, es decir, ambiente y narración. Hay un momento que se miran a sí mismos, que cuando la chica deja de tocar, se asoma por la ventana e intenta ver algo de lo que está pasando, y después se sienta y sigue tocando. Bueno, ese ambiente tan idílico, tan parecido a, por ejemplo, Un día de campo, la película de Renoir, que se parece mucho a los ambientes impresionistas, parecería no ser el lugar apropiado para desarrollar una trama de corrupción, de marginalidad, de crimen. Bueno, Kurosawa tiene, si se quiere, la virtud de ser uno de los primeros cineastas que deforma el tópico genérico del cine negro norteamericano y francés, que suele desarrollarse en esos ambientes, y lo lleva a un ambiente mucho más cotidiano, naturalizando la trama. Porque lo que logra Kurosawa con esto es que una trama criminal, la cual siempre creemos que puede suceder en un barrio marginal o en un lugar marginal, lo trae a los lugares más idílicos y más comunes del mundo cotidiano, del mundo superficial. Entonces, en base a esto, ¿qué hace? Naturaliza una trama que generalmente se la encapsula, se la encripta en un lugar determinado de la sociedad. Esto nos pasa día a día. Uno se siente mucho más, si se quiere, a grandes términos, seguro caminando por Santa Fe y Juan B. Justo, en Palermo, que por la Villa 1114, ¿no? Porque uno entiende que hay una cierta territorialidad del crimen, hay una cierta locación de la marginalidad y de las situaciones criminales que se viven en esa marginalidad. Y generalmente no hace el traslado a lugares más superficiales y más de primera mano de desarrollo social. Lo que hace Kurosawa acá muy hábilmente es justamente trasladar ese ambiente de criminalidad, que podría ser el barrio carenciado o la villa de emergencia o estos lugares, estos mercados de perdición, y lo lleva a lugares totalmente inimaginados, lugares bucólicos, lugares idílicos y demás. Con esto, ¿qué hace? Le da al género del cine negro una estética totalmente rompedora e innovadora, que después, por ejemplo, va a ser tomada por Godard cuando hace Sin aliento en las calles de Francia, ¿no es cierto? Vemos una película de cine negro a plena luz del día por las calles de París, y sobre todo en esa película tan emblemática como es La Dama de Shanghái de Orson Welles, donde también vemos una trama de cine negro en un lanchón, en un crucero, en un velero, en el medio del
mar Mediterráneo, si no me acuerdo mal, que transcurre la acción de la Dama de Shanghái, a plena luz del día. Es una película de cine negro con un sol que irradia, que quema la percepción. Bueno, Kurosawa en esta película, si se quiere, es uno de los que da los primeros aportes en esta deformación genérica del cine negro.